Yo soy Nacho, de Niñas de Aragón. Yo Luis, de Scouts de Aragón. Yo Belén, de Juvelino. Y yo Araceli, de Aguacella. Nacho, ¿tú qué haces en tu tiempo libre? Bueno, pues estoy de voluntario en la asociación Guías de Aragón. Y bueno, lo que estoy ahora mismo es liderando uno de los grupos que tenemos en Zaragoza. Y básicamente lo que hacemos es llevar a cabo actividades con chavales. Normalmente los tenemos todos los sábados por la tarde. Tenemos el local en San José. Y bueno, pues por medio de todas estas actividades lo que pretendemos hacer es educar de una manera integral a los chavales y pues sacar un poco todo el potencial que tienen en todas las dimensiones y pues por medio del juego el chaval va aprendiendo y va captando pues los valores que queremos transmitir. Lo de educar en valores a través del juego y la diversión, que es algo que parece que se echa en falta últimamente en el tiempo libre o en las alternativas de ocio que tienen los chavales. Que solo la consola, la PSP, claro, estar en casa encerrados, ¿no? Sí, el hecho de a lo mejor el convivir con más gente, el compartir, porque parece que cada vez la sociedad nos hace un poco más egoístas, más de este es mi cantimplora y esto lo para mí solo. Entonces es un poco... Una pregunta, ¿a ti qué te anima a participar en tu entorno, en tu barrio, pues, con tu asociación? Yo creo que como casi todos los que acabamos siendo voluntarios, empezamos como niños en las asociaciones y al final acabas creando tu grupo de amigos, aunque tengas otros amigos en la universidad, en el instituto o en el pueblo, tienes tu grupo de amigos en la asociación, es algo que te llena, que te hace, no sé, a mí me hace ser más feliz o ir por la vida con una sonrisa porque me gusta lo que hago. Normalmente siempre hay una intención de cambio en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos centramos mucho en el barrio, pero también lo abrimos a toda la ciudad, pues tenemos grupos en distintos barrios. Y por ejemplo, pues se hacen distintas acciones, sobre todo adaptadas al nivel de cada rama. El servicio todo se refiere a ayudar a la comunidad y servicio a la comunidad. De hecho, dentro de cada rama de la que hablábamos, pues los participantes tienen que ponerse sus propios servicios y demás. Y claro, también pues las actividades sí son muy parecidas a las que he dicho, porque tampoco te puedes proponer con un grupo de gente hacer cosas así pues como enormes, ¿no? Claro, ser realista. Hay que ser realista, claro. Y concreto. Eso es, pero yo creo que poquito a poco y haciendo el cambio, pues lo primero, transmitiendo valores a cada chaval y luego poco a poco moviendo, aunque no sea a miles de personas, pero pequeños grupos que sí que pierden su tiempo para que si una recogida de alimentos, que si vamos a esta carrera y nos hacemos oír, que si vamos a plantar árboles o a limpiar la ribera, y yo creo que todo eso... Sí, yo creo que de los 4 grupos tenemos en común que queremos concienciar, ¿no? Concienciar y poner una semillita en nuestros chicos, en nuestros chavales y que luego cuando sean mayores ellos lo hagan, ¿no? Por ellos mismos, iniciativa propia. Creo que lo bueno que tiene este tipo de asociaciones es que, como tú has dicho, cuando das una semilla de chaval, crecen ellos y a la vez lo esparcen, ¿no? Porque luego ese chaval pues seguramente va a actuar y va a modificar la conducta de alguna manera de otra, de sus amigos, de sus propias familias o de toda la gente que tenga en contacto con él, que tenga contacto con él, ¿no? Entonces es un poco trabajo en red, lo cual se va expandiendo y oye, entre Scouts, entre Juvelino y Aguacella, pues se va expandiendo con un poquito de esa buena intención que tienen los 4 grupos, además de todas las asociaciones que... Creo que más o menos todos tenemos el mismo fin, nos llamemos como nos llamemos, ¿verdad? Trabajemos donde trabajemos, pero más o menos pues, se planta nuestra semillita para que luego ellos crezcan, ¿no? Y nosotros bien.